Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Tengan todos muy buenos días. Y bueno, siempre saludarles a todos ustedes. Bueno, estamos hoy jueves 28 de octubre, ya concluyendo prácticamente el año. Y bueno, pues comentarles de que anterior clase pues teníamos programado hacer una visita ya a un molino para poder observar los diferentes nutrientes o la materia prima para poder hacer un balance de nutrientes que vamos a suministrar obviamente a los pollos, ya sea de engorde o de postura, en diferentes etapas, ¿no? Entonces para mí era importante realizar esta práctica, pero lamentablemente no se ha podido por el tema de que actualmente no están elaborando este producto, más están haciendo para chanchos, están haciendo este para otras especies, ¿no? Como para vacas lecheras, ¿no? Entonces, en ese sentido no se ha podido, ¿no? Pero bueno, voy a reprogramar esta práctica para que podamos hacerlo más adelante, ¿no? Y bueno, este tema es muy importante en el sentido de que va a depender mucho, ¿no? La alimentación que nosotros podemos darle a los pollos, de modo que ellos puedan manifestar todo su potencial genético, ¿no es cierto? Nos dé respuestas en la ganancia de peso, ya en todo caso también nos puede dar, obviamente, huevos con bastante peso. Muy bien, a ver, recordemos algunos conceptos. ¿Qué es la nutrición? ¿No es cierto? Eso ya lo hemos visto en el tema de nutrición. Muy bien, a ver, revisemos algunos conceptos antes de comenzar. ¿Qué entendemos por nutrición? Creo que este concepto ya lo hemos manejado anteriormente y bueno, nutrición es básicamente, bueno, se refiere a los nutrientes pues, que componen los alimentos, ¿no? Y además implica pues a todos los procesos que suceden en nuestro cuerpo después de que nosotros hayamos ingerido el alimento. Es decir, o sea, en concreto la nutrición se refiere a los alimentos que nosotros ingerimos, ¿no es cierto? Y que en nuestro cuerpo pues suceden una serie de reacciones, ya comienza desde la digestión y con los diversos procesos metabólicos, pues los alimentos se descomponen en moléculas o partículas muy pequeñas de modo que sea asimilable, ¿no es cierto? Y de esa forma se obtenga los nutrientes muy necesarios, ¿no? Para la necesidad del organismo. Entonces, básicamente ese es el concepto que podemos señalar de la nutrición. Y la alimentación obviamente que es muy importante, ¿no es cierto? Porque nosotros si le damos una buena alimentación a los pollos, no nos va a responder con, con su ganancia de peso. Y hay que tener mucho cuidado en el tema de dar los alimentos. Nosotros no podemos esperar a que los pollos, o sea, las líneas principales de las que se manejan acá en Bolivia, que obviamente ya son mejoradas genéticamente, ¿no es cierto? Entonces estas, pues, si le damos una nutrición y una dieta adecuada con los requerimientos necesarios, pues va a poder desarrollar su potencial al máximo, ya va a desarrollar su potencial genético al máximo. No podemos esperar que solamente dándole, por ejemplo, un maíz o sorgo
no podamos esperar de que los pollos nos den esa respuesta, obviamente. Entonces, esa es la importancia de la alimentación en los pollos, ¿ya? Bueno, acá nos da algunos conceptos de la alimentación, ahí nos dice, ¿verdad? Que la alimentación es el acto voluntario por el cual pues, los pollos ingieren los alimentos para satisfacer el apetito, ¿no? Entonces, principalmente los pollos de engorde no hacen más que comer, ¿no es cierto? O sea, comen y comen y comen, o sea, esa es en realidad su quehacer diario. Comen, toman agua, etc. Entonces, para eso nosotros tenemos que obviamente dar lo necesario, ¿no es cierto? Desde la recepción de pollitos hasta que salga al mercado, al faeneo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso como parte inicial. A ver, ¿cuáles son los principales nutrientes que nosotros podemos proporcionar o agregar a la dieta diaria de los pollos? ¿No es cierto? Son varios en realidad, entre los que podemos señalar los carbohidratos, las proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las grasas, también de cierta cantidad, algunas vitaminas, hay varios minerales o macrominerales, ¿no es cierto? Eso es lo que se añade a la dieta diaria. Y hemos hablado de la dieta, en realidad, ¿no? Bueno, hay varios pues factores en la dieta diaria que obviamente van a influir sobre ese consumo de alimento, ¿no? Especialmente si la composición de los nutrientes en esta dieta que nosotros vamos a aplicar diariamente puede ser deficiente o excesiva con relación al requerimiento del ave, ¿no es cierto? Si nosotros damos con mayor cantidad, por ejemplo, de aminoácidos, de proteínas, o mayor cantidad de vitaminas, o muchísima cantidad de minerales, obviamente nosotros estamos perdiendo, ¿no es cierto? Porque solamente hay que dar lo necesario. Más adelante les voy a mostrar una tabla en el cual nos muestra los requerimientos nutricionales de pollos, ya sean de engorde o de tanto de postura. Obviamente que va a tener una serie de diferencias en cuanto a de engorde y de postura, ¿no es cierto? Porque los de engorde pues tienen que tener esa capacidad de ganar el peso, ¿no es cierto? Para la carne fundamentalmente, mientras que en las de postura es lo contrario. La nutrición es un poco muy variada, ¿no? A ellos hay que darle un poco más de minerales, ¿ya? Y más cantidad de energía, obviamente. Entonces, de ese modo que ellos puedan darnos con mayor cantidad de un huevo con un peso más o menos elevado al rango normal, ¿no es cierto? Porque recuerden que la cáscara del huevo, nada más para señalarles, es prácticamente la materia inorgánica, es decir, fósforo y calcio. Y para ello necesariamente tenemos que dar más cantidad de minerales, obviamente, a diferencia de los pollos de engorde, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba que, bueno, hay factores, por ejemplo, ya dijimos, ¿verdad? Que es muy importante considerar, obviamente, ¿no? Que es la composición de los nutrientes en la dieta, ¿ya? Bueno, una de las características principales de los alimentos es básicamente la alta densidad energética y proteínica, ¿ya? Y bajo contenido de fibra, ¿ya? El cual es proporcionado obviamente por los granos cereales fundamentalmente, ya especialmente el maíz, el sorgo,
que constituyen la gran parte, un 50% de la dieta total de las aves, ¿no? Y bueno, esa es lo que generalmente se utiliza. El maíz, ¿en qué no se utiliza? Ustedes saben muy bien. Se utiliza prácticamente todo, incluso desde su chala, todo prácticamente se utiliza del maíz. Y la gran parte, es decir, la mayor parte de la dieta diaria de los pollos es pues el maíz. ¿Ya? Obviamente que se añaden subproductos de molinería, por ejemplo, como el caso de harina de carne, harina de sangre, ¿no? Harina de hueso también, como subproductos, obviamente, ¿no es cierto? Que contienen una gran cantidad de productos, perdón, una gran cantidad de nutrientes con alto contenido de proteínas, ¿ya? Entonces, bueno, estos subproductos obviamente van a tener una cierta cantidad de fibras nomás, porque la fibra no es tan necesario, digamos, darle a los animales, ¿ya? Bueno, ¿qué más podemos hablar sobre los conceptos básicos? Hemos señalado sobre los nutrientes que integran la dieta de los nutrientes, ¿ya? Bueno, en esta parte podemos indicar tres principales alimentos, ¿ya? Las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales, ¿no es cierto? Y acá podemos presentar este cuadro de proteínas, ¿ya? Es importante el contenido de los aminoácidos que tengan los alimentos, ¿ya? ¿No? Tiene más efecto indirecto sobre el consumo de alimentos en realidad, ¿ya? El aumento del peso corporal depende prácticamente de las proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué les digo? El aumento de peso pues va a disminuir considerablemente conforme se disminuya el contenido de aminoácidos en la dieta por debajo de los requerimientos, ya, para el crecimiento óptimo. Entonces, bueno, conforme disminuye el peso corporal, también el requerimiento calórico pues va a intentar cubrir, obviamente, ¿qué les digo? Esta necesidad energética, ¿ya? Ya les dije que el desequilibrio pues, de los aminoácidos en una dieta causa una serie de problemas prácticamente en el manejo de los pollos, ¿ya? Entonces, bueno, por eso es que hay que hacer una formulación exacta de la dieta o del alimento, en este caso, ¿ya? Para evitar obviamente las pérdidas en el sentido del costo principalmente, ¿no? Y además en la conversión alimenticia. O sea, tenemos que tener en cuenta de que las proteínas son una dieta fundamental, ¿ya? Para que crezcan más los pollos de engorde. En realidad, si nos fijamos acá en esta tabla, voy a activar mi punterito. ¿Dónde está? Bueno, ahí está. Podemos observar de que nos presentan una serie de cuadros, ¿no es cierto? De proteínas. A ver si tengo la otra tabla. Acá está. Observen que entre los aminoácidos, por ejemplo, que son muy esenciales para el desarrollo y el crecimiento de los pollos, como el caso de la metionina, lisina, triptófano, valina, proteína animal, de origen animal, son muy necesarios aplicar a la dieta ya en los pollos iniciales, ya, o de preinicio.
En realidad la alimentación pues obviamente se clasifica en etapas, así como acá les puedo mostrar, ¿no? Pollitos de preiniciador o preinicio, que son de 1 a 7 días, super pollitos de 8 a 14 días, de engorde de 15 a 28 días, acabado y finalizador de 22 a los 42 días, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en esta tabla, respecto a los requerimientos nutricionales, desde luego, podemos observar que en la etapa inicial, después de la recepción de pollitos bebés, se aplica la gran parte de, de aminoácidos con relación a los últimos días, ya cuando ya esté saliendo, digamos, al mercado. Ya acá observamos, metionina, por ejemplo, se da un 0.53%, ¿no es cierto?, en la etapa inicial. Imagínense cómo va disminuyendo. Cuando ya va creciendo el pollito, pues se disminuye la cantidad de aminoácidos, de proteínas, ¿no? Entonces acá podemos observar que aún más disminuye, ¿no?, ya en los últimos días de su vida, digamos, ¿ya? Y es lo contrario en el sentido de los carbohidratos. Nada más para señalarles, a principio se da poco carbohidrato y al finalizar se da más cantidad de carbohidratos para que se mantengan nomás ya con esa energía. No es necesario, digamos, aumentar los aminoácidos, porque también enseguida les voy a mostrar otro cuadro donde más o menos nos indica de que tiene un cierto punto de límite en el sentido del desarrollo, en este caso de los pollos, ya, de modo que cuando ya llegan a un cierto límite, aunque le des más aminoácidos, ya no va a crecer, ¿no? Ya no va a crecer, ya no va a tener una ganancia de peso, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado, obviamente, para formular los nutrientes en ese sentido. Bueno, les mostraba acá esta tabla. Acá están los requerimientos nutricionales, ¿no es cierto?, en porcentaje. Hay que darle, por ejemplo, pasta de soya en un 49%, ya, pasta de algodón. Son algunos alimentos que obviamente acá en el mercado lo omiten, digamos, y solamente lo dan los principales. Soya es fundamental, digamos, y la pasta de girasol también, que es muy importante para la dieta diaria de los pollos. Acá les muestro una tablita entre las principales fuentes de proteína, o sea, de dónde sacan, digamos, las proteínas. Obviamente que ya se conoce qué cantidad de elementos esenciales o aminoácidos esenciales tienen estos alimentos, ¿no es cierto? Entonces, el principal, la harina de pescado, ¿ya? Aunque no crean, la harina de pescado, pues, obviamente constituye gran parte de la dieta inicial, porque tiene alto contenido de proteínas. Harina de plumas, que también suelen aplicar ya en la dieta. La pasta de soya. Soya prácticamente tiene gran cantidad de proteínas. Además, la soya tiene cantidad de grasa. Es muy notable, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando acá en la molinería, donde hacemos obviamente el balanceo de alimentos, ojalá el tiempo nos permita, podemos ir a visitar de cómo nosotros hacemos ese balanceo de alimentos. Ya podemos ir obviamente un día para ir a visitar, ¿no?, cómo se hace el balanceo, porque hay una tabla obviamente que nos permite hacer el balanceo correcto, ya, para los pollos de preinicio, pollos de crecimiento, pollos de engorde, pollos de postura, ¿no?, los pollos ponedores. Pues ojalá nos permite el tiempo, ojalá, yo digo porque como está así, no sé si nos permitirá, ¿no? Entonces, bueno, les decía que la soya prácticamente se constituye gran parte como un elemento esencial, yo les digo, como un nutriente esencial, porque tiene alto contenido de proteínas, ¿ya? Además, tiene alto contenido de grasa también, y acá podemos observar, fíjense, acá tenemos soya, por ejemplo, que tiene un aporte proteínico de 49%,
¿no es cierto? Esta no es una tabla que se les da a los alimentos, es una tabla de composición de los principales nutrientes en porcentaje, obviamente, que tiene estos alimentos, como la soya, por ejemplo, les indico otra vez, tiene un 49% de proteína, ¿no? Entonces así es. Esa es la más principal. Y obviamente que en otros países como México, Perú, aplican la pasta de algodón, pasta de ajonjolí, etcétera, y otros como la pasta de coco. Aunque acá también nosotros utilizábamos con la pasta de girasol para poder balancear el alimento, ¿ya? Pero generalmente se ha usado pasta de soya y pasta de girasol. Carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos son unos componentes orgánicos que tienen alta cantidad de energía, ¿no es cierto? Entonces, los carbohidratos son obviamente fuentes de energía inmediata, porque es importante precisamente por eso dar un nivel óptimo en el sentido de que puedan aprovechar casi todo el contenido de carbohidratos que tienen los alimentos, ¿no? Los pollos de engorde obviamente regulan el consumo del aporte energético, ya, del alimento o de la dieta. Bueno, esa dieta es nutricionalmente equilibrada, ya, hasta satisfacer una cierta cantidad de energía diaria. Ya hay que tener en cuenta de que este escenario obviamente provoca la necesidad de conocer la concentración calórica de alimentos, ¿no? Bueno, la energía como principal necesidad en la dieta del animal, ¿ya?, se requiere para la mantención y producción diaria de los pollitos, ¿no es cierto? Por tanto, aunque el animal no esté en un estado, digamos, fisiológico de producción, es decir, cuando no esté produciendo, siempre tendrá el requerimiento de los carbohidratos, ¿ya? Entonces, el consumo de alimentos aumenta conforme disminuye el contenido energético de la dieta, hasta que sea limitado, ¿ya? Y ya sea porque se llenó, digamos, el intestino y así. Ya, es importante, por eso, considerar el nivel de carbohidratos también, ¿no es cierto? Porque, como quien dice, aunque estén en un estado así de que no estén produciendo, pues van a seguir requiriendo, digamos, de de carbohidratos. Es como nosotros cuando no estamos haciendo nada, nuestro cuerpo sigue haciendo los procesos metabólicos. Entonces, para eso necesita de energía. Y por eso a nosotros nos recomienda, obviamente, ¿no es cierto?, de que tenemos que sí o sí desayunar, aunque solamente desayuno sin pan, porque el azúcar es, que les digo, una fuente de energía de inmediata disponibilidad, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, no tomamos ese desayuno? Sucede que nuestro cuerpo va a hacer que salga energía del lugar donde no hay, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que acude en busca de azúcares es al hígado, digamos, donde está almacenado en nuestro caso, ¿verdad?, como glucógeno, ¿ya? Y si no hay glucógeno, ¿qué hace? El cuerpo necesita, pero, de carbohidratos para estar, digamos, haciendo funcionar los órganos. Va a sacar, ya sea de las proteínas, va a sacar de las grasas también, lo va a transformar en azúcares, ¿ya? Si es que no hay. Eso sucede, por eso es que enflaquecen, digamos, algunas veces cuando ya dejan de consumir azúcares, etc. ¿Ya? Bueno, hablando de los carbohidratos, acá les presento el listado de
de los alimentos principales con alto contenido de carbohidratos. Primero, el más conocido, el maíz. El maíz es principal fuente de carbohidratos en la dieta de los animales, en este caso de los pollos, fundamentalmente. Maíz, sorgo, trigo, afrecho de trigo, ¿ya? Entonces, tiene alto contenido de energía, de carbohidratos, ¿no es cierto? En algunos países también suelen aplicar maíz opaco, como observamos ahí, el triticale, ¿ya? Incluso nosotros también hemos hecho, hemos usado arroz, ya, arroz granillo para balancear como fuente de energía, obviamente, ¿no es cierto? También lo usan como la harina de yuca, ya, algunas veces utilizan la melaza, etc. ¿Ya? ¿Qué más? Entre las vitaminas y minerales. Las vitaminas y los minerales funcionan principalmente como cofactores del metabolismo, ¿ya? Mientras que los macrominerales, de los que vamos a hablar más adelante, tales como el calcio y fósforo, también el magnesio, sirven, ¿ya?, obviamente como los componentes estructurales del cuerpo, principalmente de los huesos, ¿no es cierto? Las vitaminas y minerales influyen en el consumo de alimentos, solo cuando los niveles, ya sean de la dieta, ya sean deficientes, ya, o muy poco por encima de lo que se requiere, los niveles, ya. Entonces los niveles deficientes obviamente de la dieta pues causan una serie de trastornos metabólicos y causan algunos efectos adversos e indirectos sobre el consumo de los alimentos, ¿ya? Entonces, cuando algunas veces las diferencias o las deficiencias son un poco leves, ¿ya? De los minerales, ¿no es cierto?, que estábamos hablando, ya pueden estimular el consumo de alimentos conforme el pollito intente lograr, digamos, su requerimiento del consumo, ¿ya? Ya les señalé de que los minerales son principal componente para los pollos de postura, fundamentalmente, ¿ya? Y tampoco se descarta el uso de los minerales en los pollos de engorde, ¿ya? Porque ellos también requieren el desarrollo de sus huesos, ¿ya? Y precisamente para eso necesitan cierta cantidad de cierta cantidad de minerales en la dieta, ¿ya? Bueno, esta tabla quería presentarles, ¿ya? Para que puedan observar, por ejemplo, los requerimientos nutricionales según edades. Y acá lo tenemos. Entre la proteína cruda, por ejemplo, en porcentaje en los pollitos de inicio, es importante su requerimiento, entre el 21.5 del total, en porcentaje se aplica de la dieta, ¿ya? Y el crecimiento disminuye, ya hemos hablado de las etapas, ¿no es cierto? El crecimiento ya va disminuyendo, y ya en el acabado, la última etapa, ya se baja obviamente la cantidad de la proteína cruda, ¿no? Y la energía metabolizable, o la energía metabólica en kilocalorías, es al revés, es lo contrario de la proteína. Acá observen cuántos kilocalorías por kilogramo se aplica: 3080 en el inicio, y en el acabado 3200, ¿no es cierto? Entonces se aumenta más cantidad de energía cuando ya está acabando, digamos, cuando ya esté por faenear, ¿ya? A ver, acá les muestro una tabla para que puedan observar. Acá también tenemos una tablita. Estas tablitas les voy a pasar.
¿ya? De cuánto de alimento se da a diario y cuánto de ganancia peso hay, perdón, cuánto de ganancia de peso nos muestra, obviamente, o manifiesta los pollos cuando consumen. Observa, a ver, vamos a un poquito observar. En el día 0, obviamente, los pollitos llegan directamente al incubador. En el primer día, ya. Bueno, los pollitos, a ver, esto es importante que conozcan, ¿ya? Los pollitos llegan de la incubadora con un peso aproximado de 43, ¿ya? 43 gramos, así. Y ese es el índice más o menos apropiado para aceptar a los pollitos. Cuando es muy bajo, por ejemplo, entre los 30 a 35, pues se descartan directamente. Y esos son los pollitos que venden aquí en la cancha. Pollitos chiquititos, ahí lo venden así como de descarte. Mientras que son bastante seleccionados. Los pollitos tienen que tener por encima de los 43 gramos, 42, 43. ¿Ya? Entonces, con ese peso llega. ¿Ya? Pongámosle que ya hemos criado entre los, ¿qué les digo? Entre el segundo día, ¿ya? ¿Cuánto de alimento le hemos dado? 17 gramos. ¿Cuánto de ganancias de peso ha tenido ese día? 18 gramos. ¿Por qué? ¿Por qué esa, qué les digo? Esa diferencia? Le hemos dado menos alimento y tiene más ganancia de peso. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que los pollitos no solamente comen, también beben agua, ¿no es cierto? Aunque no crean, el agua también es un componente muy esencial, porque también participa en el metabolismo, ¿no? Y de ese modo también forma parte en la ganancia de peso. Ahí podemos observar, ¿no? Y así podemos observar acá una tabla general por ahí, y llegamos más o menos entre los 42 por ahí. ¿Ya? ¿Qué sucede? En el día 41, por ejemplo, se le da 209 gramos, ¿ya? Entonces la ganancia de peso es 98 gramos, casi 100 gramos, ¿no es cierto? Ese es el punto óptimo, yo diría, ¿ya? A los 42 días. Hasta ahí desarrolla bastante bien el pollito. Y de ahí adelante disminuye considerablemente. ¿Ya? Y el pollo obviamente va a requerir de más alimento y se le da más, incluso pueden observar aquí en 55, se da 240, 241 y así sucesivamente podemos observar que se le da más cantidad de alimento. Pero el índice de conversión alimenticia baja. Acá podemos observar que la ganancia de peso baja, ¿no es cierto? Va bajando considerablemente. Y aunque no crean, hasta la carne misma se va, ¿qué les digo? Se va volviendo un poco más dura, más roja, ¿ya? Y eso pues la gente en el mercado no están acostumbrados, ¿no es cierto? Y les doy un ejemplito. Cuando yo estaba comprando un pollo allá en el mercado, pollo grandote, parecía de doble pechuga, grandote, y les digo que era grande, debe pesar por unos 3.5 kilogramos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que he tenido que comérmelo y bueno, y ahí dijo de que la carne era terriblemente durísima, ni el carne del pato es así, ni del ganso. El pecho no era pues así blanquito, así como nosotros conocemos en el mercado, nos compramos, no era así, era roja, aunque no creas, parecía carne de res. Y duro, o sea, he tenido que hacer hervir como 2 horas. Y seguía duro, de verdad. Y el cuero parecía cuero de chancho, y más que eso todavía, durísimo. Entonces así se vuelve cuando va a pasar, digamos, el día, ¿no? La carne va madurando bastante. No es necesario, digamos, tener los pollos por encima de los 42 días. ¿Ya?
Entonces es necesario venderlos entre los 42 a 45 días. El pollo va a estar pesando entre 1.6 a 1.9 más o menos, dependiendo de cómo se le dé las condiciones. ¿Ya? O sea, algunos pollos superan de peso, ¿no es cierto? 2.2, 2.3, ya entre los 45, 46, por ejemplo. ¿Ya? Así es. Entonces, eso es en cuanto les puedo mostrar en esta tabla. Pueden observar. ¿Ya? A ver, ¿cómo podemos hacer un balanceo rápido de alimentos? Y acá les muestro, ¿no? Según los requerimientos. ¿Cómo podemos calcular cuánto de alimento vamos a necesitar? Si tenemos cierta cantidad de pollos, en número obviamente. Acá les presento esta tablita. Así pueden observar que está. Así les voy a mostrar. Ya esta es una tabla que nos permite calcular la cantidad de alimento, o la cantidad de alimentos, perdón, que se requiere o que requieren las aves para poder, ¿no es cierto? Nos da una referencia más o menos para poder comprar cuánta cantidad vamos a usar durante todo su crecimiento, digamos, ¿no? Y acá en el día 1, pues, los machitos consumen entre los 12 gramos, la hembra 14 gramos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, hasta los 42 días, que es más o menos el nivel que se los tiene a los pollitos. Ahí está, ¿no? Entonces, pongámosle cuántos pollos vamos a criar. Pongámosle que vamos a tener 1000 pollitos. ¿Ya? Ahí está. En kilogramos. Si vamos a tener 1000 pollitos machitos, ¿ya? Fíjense, en el primer día va a consumir 12 kilos. Las hembritas comen más, obviamente, los primeros días van a comer 14 kilos. ¿Ya? Si vamos a tener 1000 pollitos hembras, y 1000 pollitos machos, en este caso sería 12. Sumados, 12 más 12, 24, 25, 26 sería, ¿no es cierto? 26 kilos si tuviéramos 2000. 1000 de pollitos machos, 1000 de pollitos hembras. Y así va aumentando, va incrementando, a tal punto que más o menos entre los últimos días, fíjense cuánto consume. Si tuviéramos 200 puro machitos, 1000 pollitos, va a consumir 200 kilogramos en el día. ¿Ya? Así es. Entonces, bueno, es más o menos una tabla que nos da referencia, obviamente, de cuánto cantidad de alimento vamos a requerir, ¿ya? En el día, obviamente, ¿no? Porque acá está en el día los requerimientos ¿qué les digo? De alimentos diarios. El día 14 necesitamos 65 gramos, come un machito, y así. Bueno, eso sería, jóvenes, para mostrarles. Bueno, acá tengo las tablas. Yo les voy a enviar estas tablas para que ustedes puedan tener en mano, ¿ya? Y tengan referencia, obviamente, de cuánto consume los pollos en la alimentación, ¿ya? Les decía, si nos da tiempo, y esto mucho depende, ¿ya? Ojalá nos dé tiempo, vamos a visitar a ese molino donde yo trabajo para poder observar cómo se balancean los alimentos, ¿ya? Obviamente sí que se usa una tabla, ¿no es cierto? Entonces sería bueno observar cuántos kilogramos de harina se pone, cuántos kilogramos de aminoácidos y otros subproductos. Sí, sería buenísimo, ¿verdad? Y no solamente observar en la tabla, ¿ya? Bueno, eso sería, digamos, para ir concluyendo la clase. ¿Qué más puedo comentar? Yo creo que eso es todo.
Ya, entiendo que ya han avanzado la parte de nutrición. Si es que avanzan, digamos, la próxima clase, el tema de sanidad, pero esto les voy a avisar oportunamente. Vamos a vernos en la siguiente clase para poder vernos en la facultad y de esa forma hacer un simulacro de vacunación de los pollos. Ya es importante saber eso también, ¿no? Hay una serie de técnicas. Entonces, todo eso vamos a hablar más adelante. Ya no les adelanto nada. Muy bien, eso sería, jóvenes, respecto a la clase de hoy. A ver si tienen alguna pregunta, les estoy escuchando. Bueno, si tienen alguna pregunta, como no puedo escucharlos nada, por favor déjenmelo comentario. Perdón, déjenmelo acá en el comentario. Ya, si tienen dudas, algunas preguntas, o pueden hacerlo algo puntual directamente en, en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y bueno, a ver, voy a esperar si alguien hace su pregunta puntual en los comentarios mientras esperamos. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, viendo que no hay preguntas, bueno, vamos a dar por concluido la clase. Y bueno, nos vemos la siguiente clase. Les voy a ir avisando, obviamente, en el grupo para ponernos de acuerdo qué práctica puntual vamos a hacer la siguiente clase. Ya, vamos a visitar obviamente una granja que ya lo tengo más o menos identificado para los siguientes temas. ¿Ya? Desde acá sí comienza la parte práctica. En realidad vamos a hablar de la infraestructura, de las medidas de bioseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá nos permitan ir a las granjas. De esa forma vamos a poder observar mejor. ¿Ya? Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Yo me despido y bueno, nos vemos la siguiente clase.